el Salmo número 119, versículo número 155. No sé si este abril llegamos a los 6 años del estudio de este Salmo. Le doy gracias al Señor, no lo digo porque no estemos captando, Dios lo sabe que no es así, sino porque Él ha sido bueno de verdad, ha sido bueno, nos ha enseñado muchas cosas preciosas. Y prueba de que hemos llegado todo este tiempo es de que nos hemos deleitado en esto. No nos hemos rendido, no hemos renunciado a dejar de seguirlo estudiando. Uno, el compartirlo, y dos, que usted también esté presente en los estudios. El Salmo 150, el 119, versículo 155, que es el texto áureo que estamos ocupando en el tema la declaración del acusado. Más que todo es la confesión de David de que sus enemigos no confían en la palabra de Dios. Esto quiere decir que él, hasta ese momento, él confía en la palabra de Dios. Y eso es lo que usted y yo debemos de aprender, a confiar en la palabra de Dios. No importa lo que pase, no importa lo que suceda, no importa cómo nos encontremos, qué nos pase, no importa lo que nos espere, no importa. Si hemos logrado superar un pasado que no se puede comparar al futuro, porque el futuro lo estamos nosotros de alguna manera mejorando, porque estamos buscando el ordenamiento que Dios ha puesto para nuestra vida. Allá nosotros vivíamos sin Dios y sin esperanza, sin dirección, sin palabra, sin consejo. Estábamos perdidos, estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora es completamente diferente. Ahora el futuro, si usted lo va a recoger mal, es porque usted hoy está sembrando mal. Pero no debería ser así, porque hoy usted y yo tenemos el consejo de la palabra de Dios. Estamos convencidos que no somos perfectos, pero tratemos la manera de hacer lo menos dañino posible con nosotros mismos, para que cuando vengamos a cosechar, no estemos cosechando cosas que hace muchos años estamos cosechando algunos y no dejamos de pagar el precio de nuestros errores, de nuestras equivocaciones. En este sentido, David pudo confiar en la palabra de nuestro Dios. Dice así la Escritura: lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Bendito Dios y Padre eterno, en esta noche queremos seguir con tu palabra, con la enseñanza de este salmo tan maravilloso, Señor, que nos está conduciendo a una vida diferente. Señor, cumple el propósito por el cual tú nos estás enseñando este salmo, y especialmente en esto que nos hemos detenido, de estar viendo las dispensaciones que tienen un propósito para cada pueblo, para cada grupo, para cada época, para cada generación. Señor, sé propicio, por favor, y ayúdanos a entender esta verdad. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermano, y que Dios bendiga a los que están con nosotros conectados y bendiga a nuestras familias que están fuera del país y también nuestros hermanos. Hemos estado analizando el por qué David va directamente al único asunto que hace diferencia delante de Dios, y es el hecho de que nosotros, al igual que Él, buscamos sus estatutos, buscamos su palabra. Qué importante es llegar a entender que la única manera de poder salir adelante con todas las circunstancias de la vida es a través de la palabra. Cuando no conocíamos al Señor, realmente nuestra vida era una vida de miseria. Y cuando hablo de miseria, no hablo de una miseria material, sino una miseria espiritual, una miseria en nuestros sentimientos, porque no teníamos esperanza, porque estábamos conscientes de que no podíamos hacerle frente
por ejemplo, a un pasado, que es algo que quiero tocar con la ayuda del Señor en esta noche. Qué difícil es poder superar un pasado sin Cristo. La palabra de Dios nos ayuda a comprender el porqué de ese pasado, a que veamos nosotros ese pasado que está afectando en gran manera. El apóstol Pablo nos enseña de que una cosa hago, olvido ciertamente el pasado, dejo atrás el pasado. Entonces, el Señor nos permite sanar ese pasado. Si usted y yo no sanamos nuestro pasado es porque o no hemos entendido, o no le hemos puesto la atención debida, o no estamos dispuestos a enfrentarnos a esa realidad en nosotros de un pasado. Los daños, las heridas, los traumas que son de nuestra vida anterior, lamentablemente algunos queremos omitirlos, como el dicho, que no se sabe si es cierto, yo creo que no, pero es un dicho que la avestruz cuando ve el peligro entierra su cabeza. Yo no lo creo pues, pero así es el dicho y se entiende, se toma como que fuera una verdad. No hacerle frente a la realidad de la vida es lo peor que un cristiano puede hacer. En eso se caracteriza el creyente en el Señor, de que tiene la palabra y la palabra viene a restaurar su alma después de darle una salvación. Si no hay salvación, no puede haber restauración. Algunos entran en un proceso de restauración pero sin convertirse, pero es porque solamente están aprovechando la palabra, el momento, para poder superar en un tiempo corto, querer superar ciertas circunstancias de la vida. Pero como no hay conversión, eso no hace el efecto verdadero, el efecto correcto. Entonces vuelven otra vez y caen a su desgracia, vuelven y caen nuevamente a su miseria, caen nuevamente a su dolor, caen nuevamente a su tristeza, caen nuevamente a su estado depresivo. Y eso debería ser una evidencia, pero como si no hay conversión, no hay una nueva vida. Y si no hay una nueva vida es porque todavía seguimos en delitos y pecados. Esto es similar como cuando algunas personas se acercan a Cristo por medio de las iglesias, normal, campañas inclusive, se acercan a Cristo, pero no porque crean en Él, pero no porque quieran entregarse a Él, no porque estén conscientes de que ellos necesitan un perdón de pecados, sino sencillamente porque ellos quieren resolver una necesidad. O están enfermos, o están en bancarrota, o están abandonados, o están con alguna situación difícil, y entonces vienen y se acercan al Señor porque han oído que Dios resuelve los problemas. Ese es uno de las cosas tremendas que el enemigo está usando en el tiempo, todos los tiempos, especialmente en el tiempo moderno, donde lamentablemente nos hemos vuelto mercaderes del evangelio y presentamos un evangelio de oferta y demanda a quien ofrece más. Y es increíble porque hace efecto. ¿Por qué hace efecto? Por la ignorancia de las personas, por el desconocimiento de Dios de las personas. Y es más triste cuando en esta oferta y demanda también caen incautos, cristianos convertidos, inmaduros o lamentablemente gente que no ha podido crecer. ¿Y qué es lo que nos hace a nosotros mantenernos firmes? Es que nosotros nos hemos acordado siempre de su palabra. Dependemos de ella. Entonces, vemos que David va directamente al único asunto que hace diferencia delante de Dios. No hay otro asunto que tenga importancia eterna que lo que David expresa, porque no buscan tus estatutos. Ahí encontramos nosotros la vida eterna, porque ellas nos muestran al Salvador. Ellos nos muestran como un espejo nuestra vida. Ahí nos damos cuenta cuál es nuestro problema y cuál es lo que no nos permite tener una vida abundante o no nos permite ser más que vencedores. Esa debería ser la realidad de nuestra vida. Una vida abundante y una vida más que vencedora. Pero lamentablemente no es así nuestra vida en la gran mayoría de los creyentes. Entonces, qué importante es que nosotros dependamos de la palabra de Dios.
Los detalles de qué es lo que Dios pide que obedezcamos, esto va cambiando según Dios trata con diferentes grupos, con diferentes hombres a lo largo del pasado, del presente y del futuro. Si usted nota, estamos viendo las dispensaciones. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la cual Dios se ha revelado a la humanidad. Y note qué bienaventurado ha sido aquel que ha creído a la palabra de Dios y que ha confiado en la palabra de Dios. Imagínense en los tiempos donde no, el primero fue la naturaleza, segundo fue en la conciencia, después venimos y encontramos la ley escrita en piedra, de ahí Cristo viviente, que fue el que terminamos. Pero imagínense en los tiempos de Enoc, no había ninguna ley, solamente en su conciencia. Sin embargo, esto lo llevó a caminar con Dios y caminó 300 años. Y oiga, no había palabra escrita y pudo caminar con Dios. En 300 años caminó con Dios y dice, y Dios se lo llevó. O sea, Enoc fue arrebatado. Enoc significa consagración o consagrado. Significa que él, sin tener la palabra escrita, se pudo consagrar al Señor y caminó con Dios, y Dios se lo llevó porque este mundo no era digno de tener a un hombre como Enoc. Y ahora, mire que le decía yo cuando comenzábamos este literal de la declaración del acusado, le estamos dando el sentido en a qué nos referimos con esto. Y nosotros tenemos muchos privilegios, porque la palabra está en la naturaleza, de que Dios existe por ver la naturaleza, hemos estudiado esto, está en nuestra conciencia, tenemos una ley escrita, tenemos a la palabra viviente que es Cristo, nosotros tenemos a Cristo, y hoy es todas las escrituras, es lo que nos corresponde esta noche, todas las escrituras. Y qué tremendo que nosotros, lamentablemente, no podemos ser como Enoc. Y si Enoc pudo caminar 300 años con Dios, solamente con su conciencia, ¿qué no hubiera hecho Enoc si tuviera todos los privilegios que tuvo Israel, que los que tenemos nosotros? Porque nosotros tenemos mejores privilegios que Israel. Y nosotros no podemos decir que somos mejores que Israel. La diferencia en que somos mejores que Israel es que el Señor estaba sobre ellos, y en nosotros está en nosotros o dentro de nosotros. Y es por eso que el apóstol Pedro dice que los profetas que tenían el Espíritu de Cristo indagaban diligentemente qué pueblo era este, para qué tiempo era este. Imagínense el sentir que Dios les había dado, porque qué privilegio, y nosotros tenemos este privilegio y no lo aprovechamos. Me estoy incluyendo, y no lo aprovechamos. Esto es muy similar como algunos que han tenido que salir adelante por sus propios medios, y los que han tenido todos los medios y todos los recursos no los han aprovechado. Esto es bien triste. Ahí se puede ver usted la naturaleza que nosotros tenemos. Ahora, y si no fuera por gracia, la salvación, ¿fuéramos salvos? Qué difícil, ¿verdad? Entonces, que eso nos lleve a tener este interés de la palabra de nuestro Dios. Fíjese que cada uno de estos decimos que recibe el nombre de dispensación, y ahí encontramos nosotros las veces en las que Dios de muchas maneras o de muchas formas ha hablado a los hombres, cuando lo vimos en Hebreos capítulo número 1. Y con todo esto, ¿qué es lo que Dios esperaba? De las maneras que Dios le habló al hombre y le ha hablado, ¿qué es lo que Dios esperaba? Que el hombre obedeciera. ¿Qué es lo que yo necesito para tener una vida primeramente agradable a Dios? Obediencia. ¿Qué necesito yo para poder tener una vida abundante? Obediencia. ¿Qué es lo que necesito yo para tener una vida más que vencedora?
Obediencia. ¿Qué necesito yo para tener la capacidad de resolver cualquier circunstancia de mi vida? Obediencia. ¿Qué debo de tener yo para poder tener confianza? Obediencia. Ahora, ¿cuál es el mayor problema que nosotros tenemos como creyentes? La obediencia. Algunos somos obedientes. Hemos aprendido obediencia en el sentido teórico, en el sentido de que vemos que funciona la obediencia, pero una obediencia que no hace que nuestra vida prospere. Entonces, ¿cuál es el ingrediente que le falta a esa obediencia? Y lo hemos repetido en tantas ocasiones, es la sumisión. Porque muchos empleados hacen su labor, pero porque les pagan. Si no les pagan, no lo hacen. Muchos de los empleados hacen la labor, pero la hacen a regañadientes, con actitudes indebidas, de malestar. Entonces, están haciendo algo, pero cuando uno como padre ve a sus hijos de esa manera, y pienso que como Dios nos ve a nosotros de esa manera, así como nosotros decimos, mejor no lo hagas, porque posiblemente, como no hay sumisión, eso es lo que quiere el hijo, que le diga a papá o que le diga a mamá, así déjalo, no lo hagas, yo lo voy a hacer más tarde. Entonces el hijo feliz, porque le dieron una orden de que así lo dejara. Eso quería oír. Entonces, tenemos obediencia, pero no tenemos sumisión. Y esto es lo que en muchos fallamos. Hay muy buenos servidores, pero no se pueden promover, porque en este caso son cargos espirituales, que en su principio es una formación del carácter, pero después de ser formado el carácter, ya viene otro nivel. Y si ese nivel no se alcanza, no se puede llevar a otro nivel, no se puede pasar. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, mire qué importante. Ahora, ¿por qué nosotros no tenemos un mejor nivel de vida? ¿Por qué nosotros no tenemos un mejor nivel de espiritualidad? ¿Por qué nosotros no tenemos un mejor nivel en cuanto a madurez? ¿Por qué nosotros no tenemos un mejor nivel en cuanto a autoridad, en cuanto a poder, en cuanto a respaldo? ¿Por qué David, a pesar de él, no se olvidaba de los estatutos de su Dios? Y esto significa que él confiaba plenamente en que Dios lo protegía y que Dios estaba con él, porque él sabía que Dios sabía que él amaba sus estatutos, que la palabra de Dios era algo más dulce que la miel que es derramada del panal en su boca. ¿Cuántas veces David pudo expresar que él amaba su palabra? Ahora, ¿amamos nosotros la palabra? Si nosotros la amamos, la obedecemos y nos sometemos a ella. Si nosotros no amamos la palabra, solamente la obedecemos, pero eso no trae ningún fruto, eso no trae ninguna añadidura. Es exactamente como cuando usted y yo, en el ejemplo del leproso, cuando usted y yo recibimos un beneficio de Dios, pero somos ingratos, como el caso del único leproso que regresó y dijo el Señor, ¿y los demás dónde están? Si eran 10 leprosos y solo uno regresó, y este que regresó alcanzó otro nivel. Tus pecados te son perdonados. Y a los demás solo se les sanó, pero no se les perdonó los pecados. Significa que estos siguieron una vida como la que tenían antes de la lepra. Y qué vergüenza es para nosotros que el Señor nos colme de misericordia y que nosotros sigamos viviendo como unos inconversos. Significa que nosotros no confiamos en su palabra, porque es la palabra la que nos cambia. Es cierto, el Espíritu nos da vida, pero lo que nos cambia es su palabra. Es cierto que el Espíritu nos da vida, pero lo que nos transforma es su palabra. Lo que nos restaura es su palabra. Quien nos lleva a la estatura del varón perfecto es su palabra. Quien nos llevará a la plenitud de Cristo es su palabra. Y esto es necesario que nosotros lo entendamos.
Y si lo entendemos, estamos conscientes de que no soy mejor, porque lamentablemente yo no pongo la parte que me corresponde. Y no necesito que venga el pastor a decírmelo, y no necesito que venga mi padre a decírmelo, porque yo estoy consciente. Yo no necesito que usted me diga, hermano, es que mire, usted debería de cambiar en estas cosas. Yo ya lo sé. Yo sé que no lo hacen, pero me refiero que yo no necesito. Si tengo la palabra, no necesito que usted me lo diga. Ya lo debo de saber. Y si no lo sé, es porque yo no amo esta palabra. No me interesa esta palabra. Esta palabra es la que me guía, la que me conduce, la que me señala, me pone avisos en el camino, me pone advertencias. Esta palabra es la que me hace darme cuenta cómo soy yo. Pero cuando esto pasa, ¿cómo es nuestra reacción? Somos como el ejemplo de los dos hijos, el cual a uno se le mandó el hijo, no lo voy a hacer. Y al otro le dijo, sí, yo lo voy a hacer, pero fue al revés. El que dijo no, lo hizo, y el que dijo sí, no lo hizo. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo tomamos nosotros la palabra? Con impacto, es cierto que impacta, pero hay un momento en que tienen que decirnos al Señor, ¿y ustedes también no quieren irse? No lo digo por lo último, sino por lo que habían dicho los oyentes, los discípulos. Entonces nunca fueron discípulos, porque lo abandonaron. Significa que solamente lo seguían por un interés, pero no amaban su palabra. Amén. Entonces, al escribir la Biblia o las Escrituras, Dios reveló de forma progresiva y con el paso del tiempo su plan para toda la humanidad. Fíjese bien, ¿y cómo voy a saber yo cuál es el plan de Dios para mi vida si yo no amo su palabra? ¿Y cómo voy a saber yo cuál es el propósito de Dios para mi vida si no amo su palabra? Y es por eso que vayamos a Romanos capítulo 15 y versículo número 4. Y esta es la dispensación de todas las Escrituras, que es la quinta dispensación. Solo nos quedan dos. Dice así, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, oiga, ¿para qué? No había visto que estaba el micrófono ahí. ¿Para qué se escribieron las cosas? Ahora, ¿para qué es la Biblia? Yo quiero que lo diga un poquitito más fuerte. Ahora, ¿es una verdad en usted? ¿O solo es una verdad para el pastor? Yo quiero decirle algo. Yo hago mi labor, pero ¿y usted hace la suya? Es que si usted solamente aprende por lo que oye del pastor, yo no digo que eso está malo, no es eso lo que estoy. No, me refiero es que la Biblia es el manual de su vida. Usted está conociendo la parte que le corresponde. ¿Está conociendo usted las Escrituras? Ay, hermano, es que yo no le entiendo. Esa no es justificación. Porque si usted penetrara en las Escrituras, aunque no entienda nada, cuando usted viene aquí y todo lo que se dice, usted puede decir amén, 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 amén. Y lo que no es amén para usted, al llegar a su casa, usted va a ir a buscar a ver si es cierto y va a decir amén, amén, amén. Como los de Berea. Que no se quedaban solamente con lo que oían de los maestros o de los predicadores, aún del apóstol Pablo. Porque Pablo se había encargado de enseñarles que él era hombre y que él había sido perseguidor de la iglesia. Amén. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Ahora, note, no solamente para que nosotros las conozcamos. ¿Qué es el efecto que va a realizar ese conocimiento en mí o en nosotros?
A fin de que por la paciencia, oiga, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras, ¿qué dice? Tengamos. ¿Qué tenía David? Esperanza. Porque David era paciente y aún hay uno de sus salmos, el Salmo 40, versículo 1, dice, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé. Oiga, dos cosas muy similares. Pacientemente esperé, o el hebraísmo, esperé esperando. Pero ¿cómo lo aprendió David eso? De las Escrituras. Ahora, nosotros tenemos esa paciencia, lamentablemente la mayoría de nosotros es no. Entonces, como no tenemos paciencia, como cuando estamos esperando a alguien que va a bendecirnos, nosotros como no somos pacientes nos vamos, la persona llega y no nos bendice porque nos fuimos. ¿Y cuántos no somos bendecidos? Sencillamente porque no tenemos paciencia. Es que queremos, porque tenemos que llegar a ese punto, queremos que ya. No, es que yo necesito ya, Señor. Y hay una cantidad de citas bíblicas que vamos a leerlas, no las puedo explicar, pero sí las vamos a leer para que usted vea que usted y yo estamos cometiendo graves errores cuando nosotros estamos únicamente queriendo que Dios conteste y resuelva nuestra necesidad, nuestro problema o nuestra enfermedad, pero sin pagar el precio. Entonces, encontramos muy claramente, y quisiera que me pongan 1 Corintios 11:1 y después Romanos 14:7, si no me equivoco. 1 Corintios, capítulo 11 y versículo número 1. No tiene que ver nada eso. Esa era la cita bíblica que yo le estaba pidiendo un día de estos y no me la dio. Y la otra era Romanos 14:7 y tampoco me la dio, nadie me la buscó. Póngame la 14:7 de Romanos, donde le decía, si vivimos, para Él vivimos, ya no vivíamos para sí, porque ninguno de vosotros vive para sí. Pero esto no es una verdad en muchos de nosotros. Y ninguno muere para sí. Porque Pablo en el siguiente versículo dice, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pero eso no es una verdad en nosotros, porque nosotros vivimos para nosotros. Prueba de ello es que yo tengo mi propia agenda espiritual. Es una verdad. El conocimiento, volvamos a Romanos 15:4. El conocimiento de la Escritura influye en nuestra actitud hacia el presente y hacia el futuro. Y muchas veces nuestro presente, como lo dije al principio, está afectado por nuestro pasado. Fíjese que si nosotros tenemos un pasado doloroso, un pasado que todavía tenemos heridas sangrantes, es porque nosotros no hemos permitido que la Escritura influya en nuestra vida. Porque uno de los propósitos de Dios es sanar ese pasado. Y yo quiero preguntarle, hermano, ¿cuántas veces el Señor nos ha ministrado en este lugar en relación a sanar ese pasado? Ahora, la pregunta para este momento es, ¿lo ha sanado esa palabra, ese pasado? Ahora, si no lo ha sanado, ¿por qué? Entonces, influye en nuestra actitud, especialmente ahora en nuestro presente y también el futuro. Cuanto más sepamos de lo que Dios hizo en el pasado, mayor será la confianza que tengamos acerca de lo que hará en los días venideros. Por eso encontramos nosotros y hemos puesto muchas veces el ejemplo de aquella situación en la cual se encontraba Elías huyendo de Jezabel que lo quería asesinar. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Hacerle recordar cómo estuvo con él en el pasado, para decirle, ¿y por qué te preocupas? Si aquel pasado era peor que tu presente, y en ese pasado yo te guardé, ¿por qué no te voy a guardar hoy? En aquel pasado yo te sané, ¿por qué no te puedo sanar hoy? En aquel pasado yo te di provisión, o te proveí, y hoy no te puedo proveer. Mire qué importante, pero ¿cómo vamos a saber eso si no conocemos la Escritura?
¿Cómo vamos a ser consolados si no recibimos la palabra del Señor? ¿Y cómo Dios me va a consolar? Me va a consolar a través de su palabra. Este es el tiempo en el cual usted no tiene que orar más que oír. Este es el tiempo en el que Dios le habla a usted. Cuando usted ora, usted es el que habla y Dios es el que escucha. Pero hoy es el tiempo en que Dios habla y usted debe estar atento y no permitir que ninguna palabra de Jehová caiga a tierra. Por eso oramos de esa manera antes de la enseñanza. Señor, sé propicio. Queremos disponer nuestro corazón, Señor, que ninguna palabra la desperdiciemos. En todas ellas encontramos que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. ¿Es cierto eso? Sí, para los que estudiamos la palabra, pero los que no estudiamos la palabra, es que óigame, hermano, fíjese que algunos venimos únicamente a la iglesia a recibir la enseñanza, pero óigame, hermano, algunos no estamos metidos en la palabra. Salimos como entramos. Porque si usted quisiera realmente ayudarse a sí mismo y autoexaminarse, parecido a lo que el apóstol Pablo habla en su carta a los Corintios, capítulo número 11, para poder tomar de los elementos del pan y del vino, elementos del pan y del vino, debería examinarnos a nosotros mismos. Y al llegar a nuestro vehículo, si es que tenemos vehículo, o al llegar al transporte público, si tenemos que ir en el transporte público, agarrar un papel y un lápiz en nuestra Biblia y decir, voy a recordar las cosas más importantes que yo aprendí en la enseñanza o en la predicación de esta noche. ¿Cuántos lo hacen? Qué bienaventurados los que anotan, ya lo tienen. Porque eso significa que están en lo que están. Pero los que no, ¿por qué no hacemos esa reflexión? ¿Qué fue lo que oí hoy de Dios? Ahí me voy a dar cuenta si yo realmente recibo palabra de Dios o no la recibo. Porque quiero decirle algo, no sé si el domingo puse el ejemplo de que todos recibimos la misma enseñanza, pero no todos sacamos la misma nota en lo que nos enfrentamos en la vida. Porque no nos hacen un examen para saber cuánto oímos, cuánto aprendimos. Pero, óigame, todos recibimos la misma palabra, pero no todos tenemos la misma actitud hacia los problemas de la vida. Todos recibimos la palabra y no todos los matrimonios somos iguales. Todos recibimos la palabra y nuestra familia no es igual. Y óigame, todos recibimos la misma palabra, pero óigame, ¿cuántas familias disfuncionales hay? Cosa que no debería ser así. Porque yo entiendo que venir aquí, ¿cuál es el propósito de congregarme, hermano? Hermano, si usted no viene por restaurar su alma, no hay un propósito por el cual usted venga. Porque de seguro ya aceptó a Cristo, que es la parte importante. Pero si ya la aceptó y su vida no es restaurada, y entonces, como nos decían pequeños, ¿qué hay? No tiene ningún sentido. Yo pienso que es venir a perder el tiempo, o es que usted no quiere estar en su casa. Amén. El problema principal es que la mayoría no queremos pagar el precio y queremos que Dios cumpla ya su promesa. Queremos que Él ya nos bendiga. Y fíjese que lamentablemente no tenemos este proceso, no lo queremos. Y es muy importante, y quiero decirle algo, no se puede cambiar este proceso. Quiero que me busquen Marcos capítulo número 4 y versículo número 26 al versículo número 29. Fíjese que no queremos nosotros pagar ese precio. Y óigame, es una ley de Dios, hermano, entendámoslo. ¿Qué significa esa palabra? Pero óigame, vuelvo a hacer la misma pregunta de Felipe al eunuco, ¿pero entiendes lo que lees? Y la respuesta fue, ¿y cómo entenderé si no hay quien me enseñe? Entonces, ¿por qué yo le pido a Dios y Dios no me da respuesta? ¿Por qué yo presento mis peticiones y Dios no me las contesta? ¿Por qué yo ruego, por qué suplico y no pasa nada? ¿Por qué yo oro y no pasa nada? Tiene que haber una explicación. Porque la Escritura dice de que usted tiene poder. La Escritura dice que Dios le oye. La Escritura dice que Dios no lo ha abandonado.
La Escritura dice que Dios es su fortaleza, que Él es su refugio. Hasta lo hemos cantado hoy. Pero ¿qué pasa entonces? Bueno, mire, hermano, no sé si en usted se da ese proceso invariable. ¿Se da en usted eso? Porque mire, póngale atención, oiga lo que dice, o mejor dicho, lea. Decía además, así es el reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? Como cuando un hombre echa semilla en la tierra, como la semilla es la palabra, y la palabra es buena, y el sembrador es bueno, y esa semilla va a germinar de acuerdo al tipo de tierra donde cae. Si es un campo duro, como lo dice la parábola del sembrador, entonces significa que tengo un pasado que me ha endurecido y por lo tanto la palabra de Dios no hace el efecto que debe de hacer. Y si estoy bien y esa palabra no germina, es porque tengo espinos. ¿Y qué significan los espinos? O tengo pedregales. ¿Y qué significan los pedregales? O realmente da fruto. Si realmente da el impacto, entonces usted es buena tierra. Pero vayamos al problema de que no da el fruto que nosotros esperamos. Nosotros queremos que Dios responda ya. Hermano, David aprendió a esperar. David fue consolado por la palabra de Dios, aunque estaba a punto de morir, aunque estaba en el exilio, aunque estaba en el desierto. David tenía confianza en Dios. ¿Qué lo hacía confiar en Dios? ¿Qué había impactado su vida la palabra? ¿Se habrá cumplido eso que estamos leyendo? En usted y en mí, hermano, ¿se ha cumplido eso? Óigame, yo le puedo decir, yo tengo un montón de problemas y tengo muchísimas necesidades. ¿Usted no? Como no, ¿verdad? Bueno, entonces estamos iguales. Entonces usted puede comprender esto. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra, la palabra, versículo 27. Oiga, el que siembra, en este caso el sembrador, en este caso usted como sembrador, en el caso del Señor, en usted y en mí como sembrador, Él duerme, el que siembra, Él duerme y se levanta. Él no deja de dormir para ver si germina o no germina, si pega o no pega. Él va y duerme y se levanta. Oiga, de noche y de día. Ya la sembró, estuvo. Ya hizo lo que podía hacer. ¿Comprende eso? Ya hizo lo que podía hacer. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Veámoslo, interpretémoslo de esta manera. Dios le resolvió el problema y usted no sabe ni cómo Dios lo resolvió. El auxilio vino de Dios y usted no sabe ni cómo el auxilio vino. La provisión está. Y si alguien me pregunta, ¿y cómo hizo? ¿O acaso no sabía esto Mardoqueo? Cuando le dijo a Esther, si tú no haces nada, ayuda vendrá. Amén, démosle un aplauso, Señor. Ahora, ¿resolvió Dios el problema de los judíos? Lo resolvió. Y fíjese que en todo su libro no se menciona la palabra Dios. Usted no tiene que andar diciendo, ay Dios mío, ay Señor. No, usted no tiene que andar diciendo Señor, 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 Dios, Dios, Dios. Yo no digo que sea malo decirlo, no. No tiene necesidad, es que su confianza no está en decir, ay Dios mío. El que dice Dios mío es aquel que anda más perdido que a saber qué. Pero el que tiene al Señor y tiene el conocimiento de la palabra, él está quieto esperando nomás.
Entonces, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. David sabía que Dios estaba con él y él no se preocupaba de nada. ¿Qué acaso olvidaba, hablando del pasado, acaso David se olvidaba cómo Dios había estado con él en la cueva de Adulán? No. ¿Y cómo proveyó Dios? Todo lo proveyó. Versículo número 28. Porque, mire qué tremendo, porque de suyo lleva fruto la tierra. ¿Y quién es la tierra? Si la semilla es la palabra, nosotros somos la tierra. Ahora, le pregunto, ¿y usted lleva fruto? Disculpe que me ría, pero es que no me puedo poner a llorar, ¿verdad? ¿Lleva fruto usted? Mire, yo no sé si lleva fruto, solo usted puede saberlo. ¿Lleva fruto su vida? ¿Su vida es vencedora o más que vencedora? Usted tiene una vida abundante. A usted no le preocupan las cosas. Usted se ríe del porvenir. En usted se cumple lo que dice el Salmo 31 de la mujer virtuosa. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba. No sale el fruto de una vez. Y nosotros recibimos la palabra y ya queremos que Dios cumpla la promesa. Es que aquí dice, mire, para eso sí somos buenos. Aquí dice, mire, sí, pero esto tiene un proceso. Primero hierba. Y la hierba no se come. La hierba se la come, pero el buey. Primero hierba. Aprenda. Ya vamos a ver otras citas bíblicas, que lamentablemente es la primera y son como 15 de estas. Hermano, primero hierba. Qué tremendo. Como que alguien aparezca y, hermano, mire, yo quiero servir. Ah, sí, hermano, mire, vamos a esperar. No, mire, yo aunque sea de anciano. Así somos. Yo le he dado testimonio que cuando yo, 1981, mayo de 1981, 3 meses después de haberme bautizado, yo quería servir y yo, como yo veía a los de puerta bien bonitos, bien trajeados, o mínimo de corbata, bien bañaditos, bien limpitos, bien ordenaditos, daban ganas de darle un beso. Y soy macho. Qué lindo es el ósculo santo. No tiene que ver nada ni con el paganismo, ni con la inmoralidad. Ese es para los santos. Qué bueno que lo pude decir hoy. Así no tengo problemas con nadie. Porque aquí hay demasiados machos. Y sus hijos están siendo igual de machos que ellos. Cuando estén sufriendo sus hijos igual que usted, se va a lamentar. Cierro el paréntesis. Entonces vengo yo y le digo al hermano, mire, ¿qué se necesita para poder servir? No, que solo sea bautizado. Ya me bauticé, le dije, pues sí puede. Entonces yo dije, qué galán, el domingo va a estar ahí de corbata, ahí en la entrada de la iglesia. Y me presenté al hermano y me mandaron como a 3 cuadras de la iglesia a cuidar una vereda. Y yo quería ir y me mandaron allá. Primero hierba, hijo, allá al monte. Mire qué bien salen las cosas. Primero hierba. Hermano, yo me sentía incómodo. Mire, yo le he contado a usted que como era mayo, estaba comenzando la lluvia y había tiempo que había seco. Entonces, cuando llovía era lodo, hermano. Cuando yo regresaba a la iglesia a entregar mi servicio, con los pies, con los zapatos todos lodosos. Y cuando no llovía, polvo, hermano. Primero hierba. Luego espiga. Mire qué tremendo. Después grano lleno en la espiga. Hermano, ¿ya dimos grano? Si hemos dado grano, es porque ha habido un proceso que hemos pagado un precio. Hemos tenido
paciencia. Y en esa paciencia, que Romanos 15:4, Dios ha sido tan fiel en esa paciencia, Él nos ha consolado para que tengamos confianza. O sea, para que tengamos esperanza. Señor, ya tengo ratos de sentirme hierba. Espérate, hijo, dice el Señor, ya vas a hacer un poquito de espiga. Por eso damos tristeza a aquellos que ya queremos que Dios, es que Dios me tiene que responder. ¿Por qué? ¿Por qué le tiene que responder? ¿Qué ha hecho usted como para que se gane el favor de Dios? Además que el favor de Dios se gana sin merecerse, sin hacer absolutamente nada. Amén. Vayamos a Santiago capítulo 5 y versículo número 7. Faltaba el 29. Retrocedan, por favor, si son tan amables. Ay, se me olvidó el 29, teníamos que terminarlo. Y cuando el fruto está maduro, mire qué lindo. Ay, por eso yo digo, los hermanos que dicen, Señor, si vinieras hoy yo me voy contigo. Está maduro, hermano. Ha madurado. Ha crecido. A algunos les va a pasar como a mí, hermano. El día de ayer me tocó pasar consulta en el Seguro Social. Y yo sé cuánto mido. Pues sí, cuánto mido cuando saqué cédula. Cuando saqué cédula me dijeron, mide tanto, me dijeron. Entonces yo bien galán, ayer me dicen, Señor, tenemos que tomarle la medida de su estatura. Entonces me pongo, y cuando escribió 3 centímetros menos. No, mire, disculpe, le digo, no, yo no mido eso. Pero aquí está la medida, me dijo. Yo no quería que tan luego uno se va acurrucando, hermano. Ya perdí 3 centímetros. ¿Cuántos perdió ya, hermano Ricardo? 3 también. ¡Qué consuelo! ¿Y usted cuántos perdió ya? Si usted ya pasó de los 40, ya perdió algunos centímetros. Es 1 centímetro por década. Y ya lleva 30 años, significa que ya tiene 3 menos. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz. Mire qué importante lo que habíamos dejado. Porque la ciega. Y hermano, mire, voy a terminar con esto por razones de tiempo. Cuando Dios comienza a bendecirlo, porque usted ha esperado ese proceso, aunque usted ya no quiera ser bendecido, Dios se lo da. Porque esto es similar a cuando el Señor dice, si andas por este camino de vida, todas estas bendiciones te seguirán. No dice que las vas a pedir, ni dice que te las van a dar. Dice, te seguirán. Por eso algunos de ustedes, démosle un aplauso al Señor. Mire, por eso algunos de ustedes ya no hay ni qué hacer con la bendición de Dios. ¿O no es así, hermano? Me equivoqué. ¿Cómo no? Algunos no saben ni qué hacer. Es que ha llegado la siega. Y la siega es el tiempo para recoger. Y si nuestra vida es así en lo espiritual, también en el arrebatamiento vamos a ser quitados, porque este mundo ya no merece que estemos aquí. Démosle un aplauso al Señor. Bendito Dios y Padre eterno. Qué importante, Señor, para David tu palabra. Y eso es el propósito por el cual tú quieres que amemos tu palabra, Señor. Porque tu palabra nos llevará a un punto de maduración. Y entonces viene la época de la siega. Hermano, llegará el tiempo en que usted va a recoger. Hermano, usted va a cosechar. Espere. Como dice Pedro, espere con paciencia. Porque Dios se encargará de enviarle la lluvia temprana y la lluvia tardía. Hoy quizás usted y yo sufrimos porque somos hierba. Pero no renuncie. Porque primero hay que ser hierba. Cuando venga el tiempo, usted comenzará a ver que se va levantando como se levanta la espiga.
es porque usted ha esperado pacientemente. Y Dios lo ha consolado para que el tiempo de ser hierba no lo hunda. Pague el precio. Hermano, todos los que le servimos al Señor no hemos comenzado como lo que somos hoy. Hemos sido vaciados y pasados de vasija en vasija para llegar a ser un buen vino. Y aún así no estamos contentos con lo que nosotros somos. Yo invito a aquel que se ha quedado en su silla y se ha sentido desesperado. Voy a orar para que el Señor lo consuele. Para que usted tenga esperanza y espere ese tiempo. Ese tiempo ya viene, hermano. Pero si no hay espiga, no hay grano. Si no hay hierba, no hay espiga. Pero espere ese tiempo. Ame su palabra como David le dijo a Dios en su declaración: Señor, ellos no se acuerdan de tus estatutos. Porque David sabía el precio que se paga, hermano, por amar la palabra. Porque esa palabra confronta. Esa palabra muestra nuestra condición. Y algunos, y siempre también, esa palabra nos mata. Pero usted y yo no debemos de ser de los que vamos a renunciar y vamos a decir que muy dura esa palabra. Sino debemos decir: Señor, eso es lo que mi alma necesita. Pero quiero decirle que el tiempo de la siega está establecido. No solo es hierba, no solo es espiga, también es grano. Saldrán las gavillas. Y cuando los granos salgan, hermano, aunque usted ya no quiera, seguirán saliendo. Su granero no bastará. Hoy posiblemente su granero está vacío. Pero se cumplirá en usted la palabra del Señor: comerán y sobrará. Hoy es el tiempo quizás de la paciencia. Pero en el tiempo de la paciencia, Dios no nos abandona, nos consuela. Y al consolarnos, tenemos esperanza. Y la esperanza, dice Pablo, no avergüenza. Señor, gracias por tu palabra, que no ha sido en vano, Señor. Tu siervo ha sido bendecido con tu palabra. Gracias. Tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado,
temprano en la mañana, enséñame